Ok, creo que ya, ahora sí arránquense, ya si quieren pueden dejar sus nombres y empezamos en 3 minutitos, sobre todo para los que dobletean clase. Ahora sí, mis estimados, buenas noches tengan todos ustedes el día de hoy. Espero yo de todo corazón que ya lleven la mitad del trabajo o por lo menos la mitad del libro leído, porque pues recuerden lo que les dije ayer, ¿no? Después del 24 de enero yo no recibo absolutamente nada y pues tendríamos que vernos en el extraordinario. Bueno, vernos entre comillas. Entonces, nada de no, no, nada. Sí, pónganse listos, por favor, ¿eh? Los que faltan de anotar su nombre en la lista, por favor, no se les olvide. Recuerden que, pues con eso es con lo que les vamos a evaluar también su trabajo. En fin, espero que se encuentren muy bien, insisto.
Y disculpen si se escucha mucho el tráfico de allá afuera. La verdad es que acá, pues ya saben por dónde es su casa, hay una vía principal. Entonces, todo se vuelve una locura. Y ahora con el cobicho, pues pasan más ambulancias y bueno, en fin. Cuídense mucho también del cobicho. Los que ya tienen, pues, ni modo, ¿no? Ahora sí que a protegerse y a proteger a los suyos. Y los que todavía no les pega, afortunadamente en estos 2 años, no le jueguen al vivo porque nos puede pasar a cualquiera. Bueno, eh, para cerrar este chiquimini microcurso que tenemos planeado para ustedes, pues toca ver la parte de las novelas, sobre todo en el punto de cómo fue evolucionando en general durante el siglo XIX, siglo XX, sobre todo siglo XIX, pero yo me gusta más enfocarme en lo más reciente, porque hasta cierto punto es para ustedes abrirles el panorama actual. Si bien es posible, y hasta donde yo recuerdo tienen una materia de siglo XX, creo que no me acuerdo. Este, lo ideal es que vayamos conectándolos, ¿no? Con el mundo. En fin, ustedes deberían de saber que la novela surge más o menos por ahí del siglo XVII. El siglo XVII nace, pues, en la cuna de la vieja España, de nuestra madre patria, dirían por ahí los superconservadores independentistas, antiindependentistas, mejor dicho. Y surge en España, pues. Entonces, surge con la creación del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha en 1605, de Don Miguel de Cervantes Saavedra. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo es que una obra tan complicada comenzó a ser una novela? Bueno, primero que nada por la extensión. Si bien, hey, buenas tardes, no sé por qué razón no se escucha bien la voz en las videollamadas. Empezó con Zoom ayer y ahorita con su clase. Oh, muchachos, ¿me escuchan bien? Si no, para ponerme el micro. Dice Mariana que sí. Creo, Elvia, entonces que son tus bocinas. Échales una revisada. Si es con Zoom y ahora con Meet, creo que sí son tus bocinas. Yo sí le escucho bien, dicen los demás. Ok. Ay, perdón, Elvia, sí tienes que checar tus bocinas. Igual y si conectas unos audífonos diferentes o si tienes audífonos, pon el altavoz. O si estás en el teléfono también vale. Muy bien. Bueno, ¿qué estaba? Ah, sí, la extensión de Don Quijote, para empezar, pues era bastante amplia. Y bueno, también otro detalle del Quijote es que utilizó más de 30,000 palabras de uso común, entre comillas, común en la lengua española. La gente normal usamos así, a lo sumo, 1,000 palabras. Ya me había pasado solo con Zoom. Espero poder solucionar. Ok, va. Pues éxito en la empresa. Ya. Entonces, los chavos, nuestros queridos centennials, ojo, porque tengo centennials aquí adentro de la clase, muchachos, tengan en cuenta algo bien importante. Como universitarios, no pueden utilizar el promedio de las 300 palabras que dicen los científicos analistas de la lengua que utilizan. 300 palabras, ay, de las cuales 76 son peladeces. Entonces, 300 palabras es muy poco. Un universitario promedio, universitario ya con licenciatura y todo, usa 1,000. Gente de maestría usa 2,000. Gente de doctorado pues amplía el vocabulario más o menos a 2,500, 3,000. Aún así son pocas. Insisto, Miguel de Cervantes usó 30,000. Entonces, ay, qué oso. Bueno, fuera de los datos completamente inútiles que les van a servir solo para TikTok, el género de la novela empieza a mostrar cómo el ser humano deja de explicar cómo actúa en el mundo como algo, pues, predestinado por fuerzas sobrehumanas, más o menos echándole la culpa a los dioses. Se empieza a erradicar este pensamiento de que, ay, es que Zeus tuvo la culpa. Me tropecé con esa piedra, caí al río y me morí porque Zeus dijo, pues no, ya no. Ya es de, güey, te tropezaste con esa piedra por güey.
porque tú no la viste. Empiezan a centralizar la idea, empiezan a centralizar todo en las actividades causadas del hombre para el hombre. Entonces, dejó error, empezó a construir la posibilidad de construir su vida sin estar condicionado por las circunstancias en las que le tocó nacer. Dejan de culpar al destino, dejan de culpar a los dioses, dejan de todo. Entonces, obviamente, hay que tener algo bien presente y bien en cuenta. El cambio fue muy paulatino, fue muy largo, fue muy lento. Pero a partir de la novela es que empiezan a surgir hasta cierto punto cambios profundos, no solo en la literatura, sino también en nuestra forma de ver el mundo. Entonces, el hecho de sobre cómo hombres y mujeres se posicionan en la vida, cómo enfrentan a la vida diaria, porque la vida diaria es difícil, cómo enfrentan sus pasiones, cómo cubren o satisfacen sus necesidades o cómo no las satisfacen, marca precisamente este asunto de la novela. Su apogeo principalmente se dio, así ya lo más, pues lo cúspide, en el siglo XIX, gracias a varios factores. Punto número A, la imprenta de ley. Eso me parece que hasta viene en el examen. Entonces, la imprenta fue el factor más importante para que la novela se empezara a popularizar. Igual y este factor es un poco anacrónico, pero tengan en cuenta que en el siglo XIX viene lo que es la revolución industrial, el recorte, digamos, de caminos, es decir, el acorte de la distancia entre países, el acorte de la distancia entre sitios, entre zonas, la construcción de carreteras, el ferrocarril, ciertos motores que ayudaran a los barcos a moverse más rápido y no hacer como 45,000 días y 45,000 noches para atravesar de Europa a América. En fin, todas estas cosas nos acercaron mucho y la imprenta, obviamente, justo como dice, no hay máquinas de vapor, exacto. Entonces la imprenta, al viajar en máquina de vapor con mayor facilidad, con la máquina de tipos, pues pudieron imprimirse miles de copias en todo el mundo. Ojo, la historia oficial eurocentrista dice que la imprenta se inventó con Gutenberg en 1440. Pero había una vez, 800 años antes, unos hombrecitos con los ojitos rasgados de color medio amarillo que le inventaron primero. La máquina de tipos fue inventada por chinos 800 años antes. Entonces, chin, te ganaron. Pero eurocentrismo, entonces, en fin. Uno de los libros más importantes hechos con la imprenta, saliéndonos un poquito de lo de la novela, fue evidentemente la Biblia de Lutero. Porque para empezar, se tradujo del latín al alemán y se vulgarizó. Entonces, imagínense nomás qué importancia toma la imprenta. En fin, regresando a este asunto de la novela y de que las cosas lograron que, digamos que el universo conspiró, diría por ahí Pablo Coelho, que fuera más fácil que las novelas llegaran al mundo, pues digamos que la porción, aprovechando la imprenta, de los cuentos o de las historias que eventualmente se transformaron en novelas, empezaron también a aumentar. Había originalmente extensiones como de 17,000 a 400,000 palabras. Eso a ojo de buen cubero eran como, ¿qué les gusta? ¿100 cuartillas? Vamos a hacer el cálculo. Ya me quedó la... Ah, mira, sí, como 100 cuartillas, justo. Tengo la tesis abierta en Word, entonces sí. Sí, haciendo cálculos, sí. Entonces empiezan a aumentarse a 40,000 palabras, que son más o menos, haciendo cuentas a ojo de buen cubero, como 400 páginas. El Quijote precisamente tiene una extensión como de 1,000 y tantas páginas, imagínense nada más, ¿no? Entonces, la idea aquí empieza a introducirse en los autores de que la novela no tiene límite. Así, tan simple y tan sencillo. Muchas de estas novelas evidentemente aparecían por fascículos.
Es decir, aparecían en periódicos o revistas por entregas. Eventualmente se hacían libros. Dark Chickens, o Carl Chickens, Dickens, perdón, empezaba a publicar sus novelas por fascículos. Entonces, este vato, por ejemplo, hay una historia, una película muy bonita de ese vato, del cuento de Navidad, donde te explica qué era lo que tenía que hacer Dickens para poder publicar sus historias y cuál era la presión. Él entregó, me parece que esta novela en 3 partes diferentes. Entonces, la tercera y última parte se publicó apenas y con penas, pero lo logró. Y por eso tenemos el cuento de Navidad completo, ¿no? Pero bueno, en fin. Los grandes proyectos del siglo XIX, insisto, son por la imprenta y evidentemente por sus eventuales modificaciones. Más o menos, la novela, insisto, muy eurocentrista, este número, este dato muy sesgado. Más o menos para mediados del siglo XIX, la novela ya tenía alrededor de 800,000 lectores. Entonces, más o menos 800,000, 1,000,000. Entonces, imagínense que 1,000,000 de personas así los tengas agarrados del asiento esperando tus novelas. Y aproximadamente, pues de ese 1,000,000, pónganle ustedes que un cuarto podía comprar el libro completo. Entonces ya tenías una buena forma de vivir, ¿no? En fin, todo esto de las entregas también, tengan en cuenta algo bien importante. Si ustedes son seguidores del manga, sabrán que si una historia no tiene un enganchador, la botan. Que de repente se quede en el puñetazo así y que no te digan qué pasa después, ¿no? O como por ejemplo los que somos seguidores de Sakura, que te digan que va a llegar un momento importante y no sabes cuándo, pero ya lleva 70 capítulos esperando ese momento, como las odio, Clamp. En fin, justo, personas como Dickens o como Alejandro Dumas también eran víctimas de este asunto. Si ellos no hacían un cliffhanger o un enganchador para que siguiera el público comprando las siguientes secciones, pues evidentemente, pues todo iba a valer pepino. En fin, una de las principales obras, precisamente hablando de Dumas, pues es El Conde de Montecristo. Es un clásico de... o Bleach. ¡Ay, sí! Ya ni me hables de eso. En fin, no, ni me suelten la lengua con el anime y el manga, porque va a explotar esta clase y no. Tenemos que hablar de novelas. En fin, las peleas eternas de Goku o los partidos de supercampeones. ¡Ay, ya! Sí, ¿no? Y cuando le regresaban otra vez a Raditz y estabas a punto de ver a Freezer ganar y no, ya sé. En fin, ¿qué decía? Ah, sí, una de las novelas más importantes del siglo XIX está escrita por Alejandro Dumas o Alexandre, como le quieran decir, Dumas, que es El Conde de Montecristo. Pero no está solo. Evidentemente, ahora que está súper de moda gracias a Netflix, Orgullo y Prejuicio de Jane Austen también es una bandera para la novela. También está Ana Karenina de Tolstoy, La Guerra y la Paz de Tolstoy también, que está medio loca, pero bueno, jala. Bovary de Flaubert, está, bueno, yo se los he dicho hasta el cansancio, todos los libros habidos y por haber de Ignacio Manuel Altamirano entran. Gogol, que hasta cierto punto Gogol era medio, pues es que Gogol es raro. En fin, Gogol es un gran novelista. También está por ahí Doña Perfecta de Galdós, que esto ya está entrándole un poquito más al siglo XX. Los partidos de Slamdog. ¡No! ¡Ya basta con el anime! También está este asunto de Moby Dick, de Melville. Está. Bueno, conforme vaya acordando les iré diciendo. Pero el punto es, ¿qué de importante entonces después de todo este choro mareador y de hablar de anime incluso? ¿Qué importante o qué importancia tiene la novela para nosotros, ¿no? Para ustedes como narradores multimedia, para humanistas. ¿Para qué carajos? Bueno, es que es imprescindible que ustedes entiendan cómo es que evolucionó la literatura, porque es a través de esta que ustedes van a entender el complejo entramado social que teníamos y que tenemos todavía a través, digamos, de sus autores. Ya les había contado el chismecito de Ignacio Manuel Altamirano. Ignacio Manuel Altamirano era un burgués. Era un burguesito que, pues, vivía muy bien y que se imaginaba cómo era el vandalismo, así más o menos,
en su época, de ahí el Zarco. Y se inventó Clemencia también. Uf, sí, doña, sí. Doña Clemencia definitivamente también es una cosa tremenda. Entonces, justo, Altamirano tenía una pluma increíblemente bella, pero todo era parte de lo que él se imaginaba que era su realidad, o lo que le llegaba por los diarios de lo que era su realidad. Porque si vamos y les preguntamos a los bandidos de Río Frío, pues obviamente los bandidos de Río Frío van a decir que vivían en la miseria, que robaban con violencia, que se robaban a las mujeres, pero no había historias de amor como en el Zarco. Entonces, eso es justo lo que hace la novela. Entonces, fue un parteaguas. También teniendo en cuenta que más o menos a partir del Renacimiento para el Real había más gente que ya aprendía a leer, entonces por eso la novela tuvo tanto auge, porque con la emoción de, ¡ay, es que por fin puedo leer, ya puedo combatir! Voy a leer todo lo que encuentre, lo que sea. Yo creo que si a los primeros alfabetas ya, pues, culminados, les hubieran puesto reggaetón, estos vatos lo leerían sin broncas, porque eran ya muy ávidos de conocimiento, estaban tan contentos de poder acceder a algo que solo los burgueses tenían, pues imagínense nomás. Entonces, la idea es que era, pues, imprescindible empezar a leer. Al principio se leían libros muchas veces, eventualmente llegaron los coleccionistas como uno y empezaron a juntar cuánta cantidad de libros habidos y por haber, y no solo era leer un libro muchas veces, sino muchos libros en una sola vez. Imagínense, también se iban a volver locos como el Quijote. En fin, eh, hasta cierto punto también el cambio del mercado eh, estaba empezando a darle a la gente trabajadora tiempos libres. También por eso tenían un poco más de tiempo para comerse una novela o para leer en sus tiempos de ocio. En fin, hay una corriente bien importante que se da precisamente a partir de esto, que se le conoce como el romanticismo. El romanticismo, por favor, muchachos, recuerden, no es algo romántico, algo hermoso y que viva el amor y que ahora que viene 14 de febrero, ay, pues voy a regalarle a mi novio unas rosas. No, 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 no. Lo romántico es lo super mega hiper master emo de todo lo que ustedes se imaginen, de todas las sensaciones, de todos los sentimientos, de todo. Si están enojados, va a ser un super arranque de ira, de esos que, como los machistas que golpean puertas y tiran paredes. Si es un ataque de alegría, es un ataque de euforia, de esos que te hacen explotar como pony, vomitar arcoíris y sacar estrellitas por los ojos, no sé. Si es tristeza, es esa tristeza desoladora que te hace colgar tu cuerda, quererte aventar del puente de la Concordia. Entonces, el romanticismo es eso, la sobreexaltación de los sentimientos. Romanticismo es igual a intensidad. Pues, si tomamos el término que utilizamos o que acuñamos ahora para decir qué intenso, sí, solo que nuestra gente intensa del día de hoy, lamentablemente no son románticos, solo son muy dramáticos. Es decir, que todo es al extremo, sí, pero a un extremo ya peligroso. Uno de estos románticos, por ejemplo, que tenemos así, pues tristemente en nuestros saberes, pues es Beethoven en el lado de la música. No hay puntos medios, efectivamente. Imagínense la vida de Beethoven. Beethoven me parece que era como el noveno o el onceavo hijo de una familia tremendamente grande donde nadie lo pelaba. Su mamá tenía sífilis, este vato nace con broncas, pero pues en una decente. Y aprende a tocar música, pero también tiene esta escuela de el demente Mozart, luego el demente de Brahms, y tiene así un montón de autores que le ayudan a volverse un exagerado como él solo. Entonces ya les había contado lo de la Oda a la Alegría y la Oda a la Libertad. Originalmente era una exaltación a la libertad. Este vato decía, sí, libre soy, no puedo ocultarlo más. Pero pues lo censuraron y le puso alegría. En fin, el reggaetón es romanticismo bizarro. No, no, tampoco.
No creo, no hay exageración ahí, solo hay deseo y sexo. Que de hecho, dato inútil número 457 para ligar gente. Dice, se me fue su nombre, este hombre es un director de orquesta, era el director de orquesta del Politécnico. Déjenlo encuentro porque ya se me olvidó su nombre. Bueno, este director de orquesta dice que el reggaetón realmente es tan famoso porque el ritmo, tum, 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 que tiene este flow, realmente asemeja a una relación sexual. Es el ritmo de cuando alguien tiene sexo. Entonces, pues imagínense. Por eso pega tanto, porque nos pega en el inconsciente y nos gusta. Además, no solo a los adultos, también a los niños. Porque lo traemos inherente en nuestras etapas lo que Freud llamaría las etapas de cada niño, ¿no? Entonces hay por ahí nuestro, ¿cómo se llamaba? Enrique, ¿qué? Espérenme, sí me acuerdo, no me acuerdo el nombre del autor. ¿Imeke? Gracias Lorena, te mereces un chocolate gigante. Sí, Enrique Dimeke, dio una conferencia allá en mi tierra, en Acatlán, durante pues mis últimos años estando allá, y sí, Enrique Dimeke dice que es por eso que el reggaetón tiene tanta fama, tanto pegue, por el ritmo sexual. Bueno, en fin, este concepto de romanticismo, este concepto incluso novelado le decían, porque las novelas hasta cierto punto son como muy, muy exacerbadas. Si se fijan, como la Divina Comedia, por ejemplo, como Crimen y Castigo, como Moby Dick, en fin, pues son como cosas muy, 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 muy intensas, muy a flor de piel. Justo intenso creo que es la mejor forma para describirlo. Entonces, a partir de ahí también, la vida novelada hasta cierto punto tenía como, o tiene como implícito, básicamente empieza, mejor dicho, a armar bien los lenguajes que ahora conocemos como romances. ¿Por qué? Todos los lenguajes en todos los países del mundo, ustedes saben, tiene como ciertas deformaciones comparándolos con el idioma actual. Justamente por eso, la literatura, la novela larga, tan en prosa, tan larga, tan significativa para mucha gente, empezó hasta cierto punto a establecer estas normas del lenguaje para que se pudieran entender las ideas correctamente. William Shakespeare, de hecho, inventó no sé cuántas miles de palabras del idioma inglés que utilizan ahora. En todas sus novelas por ahí tuvo como su granito de arena. Siempre creó palabras nuevas. Lewis Carroll también por ahí creó un par. Digo, fantabuloso no es como la mejor y no es como la mejor traducción del mundo, pero también cada novelista tiene su aporte a la lengua. Les ayudó a generar un orden y a generar hasta cierto punto, pues si nos vemos muy chairos, cierta alienación para que la gente se expresara toda pareja. Porque si dices vistes en público, pues obviamente te van a funar, ¿no? Si dices oíste, hiciste y todos aquellos verbos en segunda persona presente con ese al final, te golpean. Pero lamentablemente para los puristas de la lengua, pues al final estas deformaciones forman parte de la identidad de la gente. Que eso es lo que la literatura novelística no aceptaba del todo, precisamente por creerse que era de una alta cultura. En fin. Regresando a la concepción romántica del mundo, lamentablemente también, justo al ser tan intensa y justo al tener tantos sentimientos objetivos de los autores, pues casualmente también contribuían a una deformación de la realidad. Al principio les dije, les da una forma de cómo el mundo se miraba a sí mismo en aquellos tiempos. Sí, pero también hay que tener en cuenta que muchos autores le ponían de su cosecha. Lo que les dije de Altamirano era un niño rico que veía el mundo de una forma. ¿Quién sabe si realmente era así? Justo.
se deforma, no al grado que se vuelvan Garganto y Pantagruel o que se vuelvan grotescos o que se vuelvan enanitos como la película que nos mostró Rutger ayer, pero sí tiene una visión. Vaya, vamos al ejemplo más simple. Ustedes seguro tienen como 1000 exes. El que cuente la historia, ya sean ustedes o el ex, va a tener una visión deformada para el otro. Así pasa. Chismecito. Yo terminé con un ex muy mal, pero muy, muy mal. Y lo peor del caso es que no era la intención. El vato me lanzó una mentira, yo me enojé, lo mandé al diablo. Pero pues yo también soy muy colérica. Mi carácter es muy pesado. En fin, el punto está en que yo me llevaba muy bien con su mamá. Cuando la mamá me preguntó qué había pasado, pues obviamente yo le conté lo que más o menos podía decirle porque pues no le iba a contar todo, ¿verdad? Pero yo no sabía que este vato ya le había contado a su mamá que yo ya había hecho no sé quién sabe qué cosas, que ya me había ido con quién sabe cuántas personas y que yo había hecho, y fue de, ay, no manches, neta, hasta yo me enojé conmigo, así de chale, qué poca madre tengo, ¿no? ¿Qué onda? Pues justo, él creó su novela y aunque yo sé que todo lo que dijo no fue verdad o tal vez la mitad, pues yo para la mamá yo soy una suripanta barata, entonces ¡ah! Hasta yo me agarré odio. Romántica, dice Violeta. Sí, la verdad es que yo sí soy bien romántica, sobre todo cuando me enojo. Sí me pongo muy, muy intensa. No, no es cierto, no tanto. En fin, fin del chismecito. Justo, la novela también tiene cierto carácter subjetivo y eh, aunque algunos intentaron optar por plasmar ciertas cosas reales como, no sé, cosas de la naturaleza, cosas de incluso de minerales, ¿no? Pues también seguía existiendo una visión un poco corta. Dice Sofía, me ha pasado unas 3 veces en la vida. Apenas unos amigos dijeron que hasta les pega. Ah, chale, qué mal plan. Justo, la vida subjetiva de la novela. Deberías decirle a tus exes que escriban un libro, a lo mejor y con eso se les pasa. O tú, para que digas que tu propia versión de la novela, ¿por qué no? En fin, el punto está en que esta visión del mundo tan intensa, con tantos sentimientos y con tanta mirada subjetiva, eh, pues tuvo éxito, pero había gente que decía que no era suficiente. Aquí, a partir de aquí, más o menos por ahí de 1827, que me saque el internet en lo mejor de la historia. Uy, qué sad, lo vas a tener que ver grabado. I'm sorry. Entonces, a más o menos por 1827, nace una corriente que se llama el realismo. El realismo son aquellos que dicen, ah, ya no manches, ¿por qué te pones tan emo? Ellos empiezan a escribir acerca de la crudeza de lo que realmente era vivir. La idea era precisamente distanciarse por completo de los postulados de los románticos. Los románticos estaban muy intensos con sus sentimientos, los realistas dijeron, no, ¿sabes qué? No, no, ya es mucho. Entonces, más o menos por ahí de mediados del siglo XIX, ciertos literarios, ciertos críticos se reunieron y empezaron a hablar precisamente de cómo le iba en la feria a los franceses después de la derrota de Napoleón en el 15. O sea, sí, ya tiene un ratito, ¿no? Pero, de todas formas, las secuelas dadas por la caída de un imperio como ese, pues evidentemente eran altísimas. Gente también en Alemania, la joven Alemania también, empezó a escribir y a relatar acerca de cómo les iba la feria también. Entonces, la idea que tenían era brillante. Era de escribir de forma más objetiva y más cercanos al lenguaje de las ciencias, véanse no más que científicos, todo lo más cercano posible a la realidad. Planteaban problemas políticos, problemas sociales, cámara, problemas sociales, problemas científicos. Digo, uno de los tantos parteaguas pues es el origen de las especies, por ejemplo, ya bien leído, o la óptica de Isaac Newton, en fin, cosas de este tipo los ilustraba y los iluminaba para crear cosas completamente reales. Entonces, muchas obras de este tipo, pues, justo mostraban la vida miserable. Por ejemplo, Víctor Hugo con Los Miserables.
Dice, pero aún así ven la realidad desde su perspectiva, cuentan su historia. Sí, sí, ese es un hecho, por supuesto, pero intentaban no meterle tanta salsa como los románticos. Los románticos te describían una obra tipo, Romeo la vio ahí parada en el dintel de la ventana, intentándose suicidar miserablemente porque su padre no la dejó salir con él. En fin, una cosa bien exagerada. Si fuéramos realistas, diría algo así, pues Romeo volteó para arriba y la vio en la ventana y la babosa se aventó. Punto. Así. Romeo y Julieta realista sería muy cruel. Entonces, la idea es precisamente esa, ¿no? O sea, sí meterle tantito de tu cosecha porque puedes deformar la realidad, por supuesto, depende mucho del autor. Pero la idea es hacer lo más espejoso posible el asunto. Hay una teoría del periodismo que se llama teoría del espejo que consiste en eso, mostrar la realidad como se ve. En fin, serán los codependientes en la actualidad. Romeo y Julieta, sí. Bueno, tenían 13 años también. ¿Qué querías? En fin, estas dos corrientes, romanticismo y realismo, pues básicamente era como el yin y el yang del siglo XIX y hasta la fecha tienen mucha influencia en absolutamente todo el mundo. Neorrománticos, expresionistas, real socialistas. La literatura de la posguerra, sobre todo los de la literatura de la posguerra, que qué bárbaros, están súper pegados al realismo. Hay un autor llamado Jean-Paul Sartre que, además de tener como ciertos dejos de psicoanálisis y hacer este tipo de novela psicoanalítica, toma todo el realismo habido y por haber de la posguerra. Y, es decir, narra cómo le fue en la feria durante la guerra, que es muy crudo y muy rudo. En fin, más o menos como Rojo Amanecer que les conté ayer. Otra de las tantas figuras que hubo en este asunto de las novelas desde siempre es que el héroe en cuestión, salvo los realistas, el héroe particularmente en las novelas era alguien empoderado, alguien con varo, un burgués o una burguesa. Siempre, normalmente a ellos les pasaba lo interesante. Tú no podías, más o menos como la frase que venía en internet de las historias interesantes siempre comienzan en un bar y tomando alcohol. Yo no he leído ninguna que diga estaba tomando leche el otro día o comiéndome una ensalada el otro día. Digo, Naranja Mecánica pues es la excepción a la regla, pero es la única. Sin embargo, yo tampoco había leído obras, digamos, si nos ponemos exclusivamente exquisitos con la novela que no es realista, pues yo no conozco a una heroína o a un héroe que no tenga varo. Que digan, pues es que Tizoc estaba el otro día cazando venados ahí en el bosque, ¿no? O estaba el otro día Macario, le trajo de comer a sus hijos, pues no. Pero aún estaba el otro día el becario universitario, ¿no? La mayoría eran ricos. Ejemplos, Cumbres borrascosas de Emily Bronte. Pese a que Heathcliff era básicamente el sirviente, la heroína ahí, o las heroínas, son las niñas ricas. Catherine y la hermana, creo. En fin, Fausto de Goethe, pues súper romántico. Ay, sí, Fausto de Goethe es una cosa tremenda. El doctor es rico y hace un pacto con el diablo, por cierto. Y además ya es viejo y cansado. Entonces, tengan en cuenta eso también, ¿no? George Lukács, que era un crítico literario bien intenso también, justo afirmaba que Goethe, que Werther, por ejemplo, tenían justo una ola que, bueno, que causaron precisamente por sus temas una ola de suicidios en Europa. Entonces, imagínense nomás la intensidad. Y obviamente, ¿quiénes lo leían? Pues los burgueses, porque hasta cierto punto todavía ellos tenían el control. Pese a que ya se estaba propagando el alfabetismo entre la gente común y silvestre, por decirlo de esta forma, los ricos eran los que más tenían acceso. Las hermanas Marshall Mujercitas son más bien pobres, ¿no? No, no, casualmente, parece que sí, pero no, Mujercitas también tienen cierta posición, social por lo menos.
Buenas noches, apenas pude conectarme establemente a la sesión. Anótame tu nombre, por favor, aquí en el chat, completito. Aunque tenga principio mil, le descubren después que son. Ajá, justo, bien dicho, tocallita. Exactamente. He vivido en el engaño, me voy de aquí. No, no te vayas. Entonces, sí, justo. La mayoría son burgueses. Entonces, ¿qué pasa? Toda Europa, insisto, esta materia es súper eurocentrista, a mí me molesta mucho, pero bueno, no importa. En Europa eso pasaba, los héroes todos son burgueses, todos, todo lo sentimental, todo, insisto, lo romántico sobre todo lo desgarrador le pasaba a los burgueses. ¡Pum! En fin, eventualmente lo sentimental, todo lo reflexivo, Flores en el ático también son hijos de una familia acaudalada que vive en el sótano, sí, efectivamente. ¿Ven? La vida a veces es un poco extraña, ¿no? Entonces, todos estos vatos que intentaban colocarse como los pobres héroes, insisto, sobre todo los alemanes y los franceses que tenían como mucho de qué hablar en ese respecto, eventualmente pues cambiaron. Y cambiaron porque básicamente el capitalismo como sistema económico predominante y social y que eliminó al sistema monárquico, a muchos románticos les dio en la torre y empezaron a darse cuenta que la justicia social hasta cierto punto era como más interesante que hablar de un pobre niño rico que le va mal en el amor. ¿Les suena de algo? Así como las novelas de Televisa que son así como súper aspiracionales. En fin, yo iba a hacer una crítica, pero mejor no. Justo como Thalía, la niña que se vuelve rica eventualmente en Las Tres Marías. Qué sad, ¿no? En fin, autores como Auerbach dice que el realismo empieza a reproducir no solo los hechos externos, sino la realidad política, económica, social, cultural, que estaba en constante cambio. Es historicista por naturaleza. ¿Qué es historicista? Pues que empieza básicamente a narrarte los hechos, insisto, tal cual son. ¿Esto en qué nos ayuda a nosotros como críticos de arte? Bueno, pues nos ayuda a revisar el contexto histórico visto por todas las caras de la moneda, porque no solo hay novelistas burgueses, también empiezan a surgir los novelistas fregados. Bueno, los proletarios. Empiezan a surgir todos aquellos escritores que van saliendo como por debajo de las piedras y que todo el mundo tiene algo que contar. Y entre esta lucha de a ver quién es más pobre, pues surgen precisamente los mejores documentos para saber qué tan mal les iba en la feria, sobre todo a los países europeos de esta época en particular. En fin, la idea era precisamente en este caso, más que hacer triunfar a un héroe, era más que nada ver la practicidad de la persona para solventar estos problemas, que ya no está entregado a convicciones sagradas, que ya no es aquel que se mata porque no le pelan, es el que se agarra a golpes, el que agarra todo por los cuernos y dice, el rey me va a quitar mis impuestos, el capital me va a quitar los impuestos, mira, pues Nel. Ajá, sí me explicó. Así, sí se dan cuenta cómo evoluciona este corriente de pensamiento entre lo romántico y lo realista, y cómo también la figura del héroe cambia, porque ya como tal, en el realismo ya no hay así definitivamente un héroe. Sí hay un protagonista, pero no precisamente es alguien que hace algo heroico. Es alguien que simplemente vive e intenta sobrevivir en cómo le va la feria. Algo más o menos como lo que hacemos nosotros día con día. Dicen por ahí que es un logro levantarte de la cama en estos días. Es cierto, no todos pueden. En fin, dice Elvia, perdón, pero no logro encontrar la falla del audio. De favor, una disculpa, me espero la copia del video. Ok, Elvia. Sí, no te preocupes. No pasa nada, de todas formas ya pusiste tu nombre, entonces ya hay asistencia. Por cierto, que no haya puesto su nombre en la lista, póngalo. Hoy es su último día. A menos que ustedes quieran otro. En fin, ¿qué otro uso tiene la novela realista?
Pues después de la Revolución Francesa hubo como muchos cambios, sobre todo en lo económico. Entonces, empezó a surgir un concepto muy interesante que se le llama el ciudadano. Es aquí en donde se empieza a comentar o a tomar en cuenta esta figura del hombre común, del hombre que no es un lord, del hombre que no tiene títulos nobiliarios en general, que no es un rey, que no le lame las botas al rey o que no le lame las botas al dueño, al dueño de los medios de producción. Es solo una persona. Se acentúa el individualismo al 100%. Empiezan a encaminarse, quizá no a enaltecer los sentimientos de hombres y mujeres, pero sí a las intrigantes formas de pensamiento que tiene el ser humano. Una de estas novelas que intentaron explorar este asunto del ser humano y su relación con la naturaleza y también con lo rudo y feo de la sociedad es Don Frankenstein o el moderno Prometeo. Daba por ahí el año de 1816, una tormenta tremenda en el castillo de los Byron. Y pues Shelley, su esposo, y Lord Byron, pues se reunían de vez en cuando. Pues ese día de la tormenta que duró como 3 meses, una cosa horrible, pues ellos se quedaron encerrados y cada noche se retaban a contar cuentos de terror porque el clima lo permitía. Era de, pues, jalo, jalo, a la luz de las velas, pues, jalo, jalo, muy bien. Entonces, Byron y el marido de Shelley, que la verdad ignoro su nombre, siempre se me olvida, empezaron a escribir un montón de cuentitos chiquitos, pero Mary Shelley empezó con una historia muy interesante. Tanto a Byron como al esposo de Shelley les empezó a gustar tanto que le pedían más y más y más y más. Entonces así Shelley se aventó Frankenstein. Quien no haya leído Frankenstein en su vida, por favor, hágase un favor y léala. De verdad es una cosa bien interesante. Así se ediciones de bolsillo, que es la más chafa que he visto, o una edición de lujo, neta, léanla. La crítica que hace Mary Shelley precisamente a la humanidad, que discrimina a banda porque se ve diferente, es tremenda y muy actual. Yo no la he leído. Qué oso, Ana María, ¿eh? No, sí, fuera de coto, sape para ti, sí. No, pero fuera de coto, sí, léela. De verdad te va a gustar. Bájala de internet, ahí está todo. Entonces, hasta la actualidad tiene vigencia. Entonces, imagínense qué tanta crítica hacen los realistas para que hasta la fecha cosas como Frankenstein sean actuales. Por ahí, Madame Bovary también encarna precisamente, bueno, Madame Bovary es una cosa bien dicotómica porque pese a que es una novela más o menos realista, Emma Bovary es romántica. Emma Bovary intenta ser así como la máxima dama, la fregona, la gaviota de los pinos de Francia, pero su realidad es otra. Está a punto de irse a ALV y la realidad le dan la torre aunque ella no lo quiera aceptar. Entonces, Madame Bovary también es un parteaguas entre lo romántico y lo realista que les recomiendo mucho. En fin, les puedo poner ejemplos miles de millones, que no son productos meramente aleatorios, que realmente te muestran la naturaleza real, malvada, cruel y criminal de un hombre o de una persona en general, no decir sexos o géneros, una persona. ¡Pum! Y cosas que son todavía realmente, pues, actuales. Qué loco, ¿no? También se queda sola llorando en los pasillos de Televisa. No le falta mucho. Sí, sí, Madame Bovary es más o menos, sí, sí, sí. Como la Manon Lescaut sí, 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 de Puccini. Bueno, otra cosa que les recomiendo. Parte de obras que son medio románticos realistas, así de entre la hibridación, pues son las óperas, por ejemplo, de Giacomo Puccini. Puccini tiene un montón de heroínas. Jane Austen es romántica, definitivo. Sí, súper sí. 1000 veces. Súper sí. En fin,
la idea o la intención de la novela en general es valorar la vida propia, ya sea con todos los sentimientos o no, en la literatura, en el espejo de la literatura. Comunicarle esta densidad, este dramatismo, meterte en una atmósfera completa, porque las novelas tienen esa cualidad de que no solo son extensivas, porque sí, sino que son muy descriptivas. La idea es que también disfrutes por ahí esas existencias, esos detallitos que se te han ido olvidando dentro de tu propia cotidianidad. Justo para eso es la novela también. O sea, sí, es una protesta chaira, por supuesto, en algunos casos, pero también es para que a ti se te olvide qué tan mal estás, o para que te digas, no ma, híjole, los miserables de Víctor Hugo sí están bien miserables, yo estoy muy bien, tengo techo por lo menos. Entonces, solo eso. En fin, eh, ¿qué más les iba a decir? Bueno, dudas, comentarios, ganas de llorar hasta aquí. Ya mejor vámonos por unas drogas auditivas, como lo vimos en La Rosa de Guadalupe. Ay, lo siento, no. No, gracias, dice Nati. Muy bien. Bueno, pues, entonces, solo a modo de cierre. Bueno, no, antes de cerrar y de hacerme bien loca, sí, un poco de ganas de llorar hoy, sí. No, no llores, Ana Karina. Todo va a salir bien. Vive la vida. Solo ganas de leer todas sus recomendaciones. Qué bien. Sí, sí, léanlas, por favor. La verdad es que les van a gustar, las van a disfrutar. Yo espero que las disfruten tanto como yo, que tengo un poco de problemas en mi vida, pues sí. En fin, les voy a preguntar, muchachos, ¿alguno de ustedes o todos necesitan una clase extra que les ayude con el trabajo exclusivamente con el trabajo de el lunes? Dice Ana que sí, Abril dice que sí. Pues salí positivo. Ay, no puede ser tercera. Ay, mi niña. Es una verdadera historia del romanticismo. Dios mío, que te recuperes pronto. Dicen que sí. Ay, ¿cómo me quieren hacer trabajar? Está bien. Ok, entonces, déjenme ver el horario. Mm, mm, diablos. ¿Creen poder el... Yo creo que va a tener que... Es que nos gustan las clases. Gracias. ¿Se creen poder entonces? Ay, no sé. ¿Puede ser mañana a las 5 o jueves a las 5 o el viernes a las 4? Tengo esos horarios disponibles. Sí, yo sí puedo mañana. ¿Mañana? Arre. Mañana entonces, mi voto para mañana. A las 5, ¿verdad? Les dije. Ok. Puedo mañana también. Mañana. Todo el mundo está diciendo que mañana, qué chido. Mañana. Ok. Va. Bueno, ¿A qué hora sería mañana, perdón? A las 5, antes de diseño especulativo. Está bien. Ok. Por el horario no me queda ningún. Ay, perdón, Adrián. Justo, aprovechando. Antes de que te retires, Ana Corina. Gracias. Nos mandará el enlace, sí. Pero igual se va a grabar. Sí, se tiene que grabar. Sí, pero justo a lo que iba. No va a contar como asistencia porque es clase extra. O sea, hasta aquí llegan las asistencias. Sí les tengo que pasar lista el día de mañana porque tengo que llevar un registro, pero para mañana ya no cuentan estas, ¿va? Bueno, para lo del trabajo y esto que les expliqué, es hasta hoy. Bien. Justo eso quería decirles antes de que se retiraran los que se tengan que retirar. Pues nada, entonces mañana nos vemos a las 5 de la tarde. El enlace va a ser este mismo, no se preocupen. De todas formas, les voy a mandar un correo al ratito, obviamente con el enlace de lo de hoy, con el recordatorio de lo de mañana. Y pues ya, si tienen dudas, ya saben, escríbanme, por favor. Si les ha olvidado poner su nombre, pónganlo, por favor. Gracias, Sofi. Y ya, mañana terminamos de ver lo que nos falta. Bien, entonces, gracias. ¿No sirve para comenzar una que falté? No, ahí sí no, porque
sería injusto. Gracias. Si me surge alguna duda, me puedo comunicar. Sí, por favor, Adrián. Efectivamente. Mándame un correo. Digo, no, espero no tardarme tanto en responder. Pero sí. Bueno. Entonces, muchachos, no me despido para siempre. Nos vemos mañanita a las 5. Y déjenlo anoto porque si no se me va a olvidar. Porque ya me conozco. Entonces, una pluma. No tengo. Acá está. Gracias a ustedes, muchachos. Hasta mañana. Sean felices y con tenis. Buenas noches. Saludos a todos. Hasta mañana. Gracias igualmente. Cuídense. Buenas noches. Bueno, espero que ya hayan puesto todos sus nombres. Hasta mañana, Junuel, cuídate. Ahora sí voy a dejar de grabar.